¿Cuántas veces has intentado describir algo en tu novela y has terminado sonando como el manual de un microondas? Reconócelo, las descripciones son la tarea que relegas a los domingos por la tarde, justo después de la siesta. El primo incómodo de la narrativa. Ese elemento que si no está, hace que tus personajes floten en una especie de vacío existencial digno de una pesadilla metafísica. Pero cuidado, si lo invitas a la fiesta y lo dejas monopolizar la conversación, ahuyentará a todo el mundo. Mucha gente se equivoca creyendo que describir es simplemente ver. Se trata de enumerar todo lo que está en la habitación, desde la mota de polvo más insignificante hasta la etiqueta de la botella de vino. Y ahí es donde matan la fluidez. El lector no quiere un catálogo de IKEA con pretensiones poéticas. Quiere sentir, oler y vivir el espacio, sin tener que detenerse en cada grieta de la pared. Si quieres que tu lector se salte tus descripciones con la misma destreza con la que ignora un anuncio de seguros, sigue rellenando páginas con relleno descriptivo. Pero si quieres que cada detalle tenga pulso narrativo, quédate. La narrativa funciona con 3 pilares: acción, diálogo y descripción. La acción es el motor que empuja la historia, el diálogo es la chispa que da voz y personalidad y la descripción, la descripción es el contexto, es lo que aterriza todo. El error habitual del escritor novato es pensar que estos elementos tienen que vivir en habitaciones separadas. La descripción, cuando es un parásito, es la que detiene la acción. Imagina, tu protagonista está a punto de desvelar un secreto crucial. Tiene la mano en el pomo de la puerta y de repente paras 3 párrafos para contarme la historia del papel tapiz de la pared. El lector va a odiarte. El lector está ahí para ver lo que hay detrás de la puerta, no para analizar el patrón floral de 1970. La clave es que la descripción no sea un paréntesis, sino que esté entrelazada con la acción. Si tu personaje se siente incómodo en la sala, no digas la sala era incómoda, di se ajustó el cuello de la camisa, sintiendo que el aire se pegaba a su piel con el terciopelo barato de la butaca en la que estaba obligado a sentarse. La descripción del terciopelo barato está inyectada en la acción de ajustarse la camisa. Esto es eficiencia narrativa. Acá viene la parte que duele. Tienes que empezar a usar la tijera y usarla sin piedad. La mayoría de los escritores describen por miedo a que el lector no entienda la escena. Le dan al lector una lista de la compra de detalles para que no se pierda. Falso. El lector es inteligente y su imaginación es infinitamente mejor que la tuya. No describas todo. Solo lo que importa. Piensa en la taberna de mala muerte. El escritor malo describe las 12 mesas de madera, las manchas de humedad en el techo y el color indefinido de la cortina. El escritor inteligente se enfoca en esto. Un vaso cuyo borde está desgastado por los labios de cliente de dudosa reputación o una camarera con un tatuaje de un ancla que parece haber sido dibujado con un bolígrafo gastado. Ejemplo de narrativa inventada. El detective entró al tugurio, no se molestó en mirar las mesas pegajosas, solo miró la barra. El barman, un tipo que parecía haber sobrevivido a 3 guerras y 2 infartos, le sirvió un whisky en un vaso que aún olía a lejía rancia. Detrás de él, un cartel de neón parpadeaba, pero solo la letra A del palabra bar se encendía intermitentemente, creando una luz estroboscópica patética que solo lograba acentuar el cansancio en los rostros de los clientes. El detalle del neón parpadeante y la letra A nos dice más sobre el lugar, su decadencia y su atmósfera, que 10 párrafos de descripción de la pintura de las paredes. Te ahorra la disertación y te da un golpe de ambientación. Si escribes que tu personaje tiene ojos como estrellas, tienes un problema de originalidad. Si usas cabellos como el oro del trigo en verano, estás obligando al lector a que salte de página. Las comparaciones perezosas son el clavo en el ataúd de la buena descripción. El objetivo de una comparación no es ser bonita, sino efectiva y sobre todo nueva. En lugar de decir sus ojos eran oscuros y profundos, prueba con sus ojos parecían la última gota de café en el fondo de la taza, oscuros y espesos, con ese sedimento amargo que sabes que te va a dar un subidón. En lugar de su cabello estaba desordenado, prueba con su cabello se desordenaba como los cables de unos audífonos sacados del bolsillo después de una pelea con el resto del mundo. Usa imágenes que sorprendan y obliguen al lector a detenerse un microsegundo. No porque te hayas ido por las ramas, sino porque tu imagen mental es mejor que la suya. La descripción, al fin y al cabo, es un juego de ingenio. Describe con el cuerpo, no solo con la vista. Estás describiendo un callejón. El escritor malo dice, era oscuro, correcto pero aburrido. El escritor que sabe lo que hace utiliza todos los sentidos.
No solo se ve oscuro, también puede oler a lluvia atrapada en el asfalto o a basura putrefacta. Puede sonar con el eco de pasos que parecen venir de todas partes o el maullido de un gato solitario. Y si lo tocas, puedes sentir la humedad que se pega a tu ropa o el concreto rugoso de la pared. Si hace frío, no digas, hacía un frío brutal. Muestra, haz que el protagonista se frote las manos con desesperación, que maldiga entre dientes cuando el viento le corta la cara o que su aliento se condense en pequeñas nubes de vapor tan densas que se podrían masticar. La acción y el diálogo son tus caballos de Troya para colar descripciones sin que el lector se dé cuenta. El suelo pegajoso en un bar no se describe. Se siente cuando el zapato del personaje se queda atrapado un segundo antes de que logre dar el siguiente paso. Otro atajo para la descripción eficiente es usar la connotación. No me digas que un lugar es barato y descuidado. Mejor, permíteme que yo llegue a esa conclusión por mi cuenta. Si escribes que un restaurante era el tipo de sitio donde el mantel parecía haber sobrevivido más almuerzos que el propio camarero, ya me has dicho todo. Entiendo que es viejo, sucio y que el personal es fugaz. Un adjetivo o una frase ingeniosa pueden reemplazar párrafos de descripción. Juega con la inteligencia del lector, dale una pista, no la solución completa. La descripción es un juego de ingenio y debe servir para 3 cosas. 1. Crear atmósfera pensando ¿qué estado de ánimo quiero? 2. Revelar al personaje. ¿Cómo reacciona el personaje ante el entorno? 3. Hacer avanzar la trama. Si tu descripción no cumple nada de estas 3 funciones, sácala, córtala. La pereza del escritor no es no escribir, es escribir demasiado por temor a no ser comprendido. Si estás harto de que los lectores brinquen las páginas o que los editores te devuelvan el manuscrito, deja ya de hacer esto. ¿Quieres escribir algo que realmente valga la pena con un ritmo que enganche? Entonces, suscríbete. Así sabré que este contenido te es útil y puedo seguir desmontando estos mitos estúpidos sobre la escritura. Si tus descripciones dan más sueño que un documental de piedras, el problema no es el qué, es el cómo. Te enseño cómo hacer que cada detalle en tu historia tenga pulso narrativo y no suene al listado de la compra. Si quieres dejar de improvisar y dominar de verdad la técnica, tienes el botón de WhatsApp en mi web, israelpintor.com. Úsalo y hablemos de tu proyecto. Te doy la ayuda personalizada que necesitas para pasar de escritor que rellena a escritor que cautiva. Pero tienes que moverte y contactarme ya. Si te interesa darle una vuelta de tuerca a tus novelas, te recomiendo echarle un vistazo al videocurso Subgéneros Narrativos, donde vemos cómo la descripción cambia por completo dependiendo de si estás en una historia de ciencia ficción o de un thriller criminal. Y si estás empezando, necesitas estructura. Mi videocurso Primera Novela te da la base que te falta para evitar que tu historia se desmorone por la mitad. Fin de la clase de hoy. Ahora ve y escribe algo que valga la pena. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Thriller, romance, ciencia ficción, terror. Conoce las convenciones y luego rómpelas. Domina los subgéneros narrativos. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para dejar huella en los lectores. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.